Estás en Enlace USAT por la 94.5. 10 de la mañana con 4 minutos. Vamos a ir de inmediato con una nueva entrevista y particularmente con nuestro enlace económico, como cada lunes, centrándonos en las temáticas importantes en torno a la economía. Hemos estado bien preocupados de lo que va de la mano con esta guerra comercial, los efectos, las medidas que se tomen por parte de los distintos países, también, digámoslo, la manera en que se puede negociar con los Estados Unidos. Sin embargo, nos queremos quedar un poquito con también aquellos esfuerzos que tal vez se van a postergar de parte del Estado. Y ahí me quiero quedar con lo planteado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que al momento de detallar estas líneas de acción en torno a la guerra arancelaria, sostuvo que por ahora no se tiene contemplada la presentación del proyecto de reforma de impuesto a la renta, que contemplaba rebajas de tributos como el de las empresas de 27 a 24% y también alzas para compensar esa menor recaudación. En este escenario existiría consenso en impulsar reformas pro crecimiento, como es el caso de la reducción de permisología, por ejemplo, subsidiar la tasa de créditos hipotecarios, y también hay quienes llaman a reducir gasto fiscal y repensar prioridades. Sobre todos estos temas y particularmente de qué manera se pueden ir abordando en el futuro próximo, queremos conversar con el economista, profesor del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE de nuestra universidad, Emiliano Fuchs Jara, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. No lo escuchamos, parece que está silenciado ahí, profesor. Vamos a ver si tenemos ahí ese audio finalmente y si lo podemos escuchar. Todavía no lo escuchamos, vamos a ver si podemos mejorar ese audio, profesor. Quédese ahí con nosotros y ir revisando entonces cuáles son... ¿Puede hablar ahora de nuevo, profesor? A ver, ahora sí. Ahí sí que sí. Lo escuchamos perfecto. Oiga, vamos a entrar ya en estas temáticas que estábamos recién reseñando. Ahora tenemos congelada su imagen ahora. No sé si usted me escucha y me ve. No, parece que tenemos ahí problema con esa conexión. Vamos a tratar de mejorar entonces ese enlace que tenemos en estos momentos con el economista y profesor de nuestra Facultad de Administración y Economía, Emiliano Fuchs Jara, para efectivamente entrar en los temas vinculados a estos elementos de reforma tributaria que ya de por sí estaban complicados, tomando en cuenta las características que ha tenido el debate parlamentario, donde en varios aspectos se ha tenido que ir matizando algunas propuestas. Ahora sí lo tenemos de vuelta, profesor, con imagen y con audio. Y bueno, bien importante ir entrando en materia y preguntarle si comparte la idea de ir revisando estas prioridades legislativas y particularmente ir viendo alternativas pro crecimiento. Recordemos que está este escenario de guerra comercial, pero también ya lo decíamos, el escenario legislativo es bien adverso para el Ejecutivo. Bueno, ahora sí estamos perfecto. Bueno, en relación, claro, a la pregunta, estamos en un contexto económico donde cualquier movimiento que sea demasiado apresurado en materia fiscal puede ser un movimiento que en el mediano plazo tenga consecuencias que no esperamos, porque el ambiente internacional está muy crispado y con mucha volatilidad e incertidumbre producto de estos cambios arancelarios. Y como en Chile venimos de 3 años... Ahí perdimos nuevamente el contacto con el profesor. Vamos a tratar ahí de mejorar nuevamente esa comunicación para poder ir entrando efectivamente en estas turbulencias económicas y cómo las distintas políticas económicas que están llevando adelante los diferentes gobiernos pareciera que tienen que ir siendo repensadas, y al menos eso es el enfoque que se está tratando de realizar por parte del gobierno, al menos en estas señales que se ha dado por parte de Hacienda. Recordemos que la semana pasada, junto con esta suerte de diagnóstico en torno a la guerra arancelaria que se hizo junto a expresidentes del Banco Central, también ex ministros de Hacienda, estuvo también el tema de que otros elementos se van a estar postergando y dejando tal vez para una próxima administración. Además, con el tiempo en contra, recordemos que ya está con menos de un año el Ejecutivo para poder sacar adelante medidas en particular. Vamos a hacer un paréntesis de música para mejorar entonces
entonces esa comunicación. 10 de la mañana con 12 minutos. Estamos de regreso después de ese paréntesis musical para seguir con ustedes y retomar ese contacto que teníamos con el economista, profesor del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE, de nuestra universidad, Emiliano Fuchs, para hablar efectivamente de este escenario de reforma tributaria que está siendo revisado, nada sin ir más lejos, por el Ejecutivo, a la luz de lo que son estas turbulencias económicas que vienen de la mano de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y diferentes países del mundo, pero particularmente con el enfoque centrado en China. Y bueno, ya lo tenemos ahí de vuelta, lo estamos escuchando, profesor. Vamos a ver si ahora nos resulta esta conversación y esta comunicación. ¿Me escucha? No, parece que todavía no me escucha. Vamos a ver si... Ahí sí, ahora sí estamos perfectos. Retomemos, estábamos hablando de tener bastante atención de no particularmente mover demasiado el escenario fiscal de las distintas economías, efectivamente, por el contexto en el que estamos. Y ahí estábamos justamente entrando en lo que ha sido planteado por parte del ministro de Hacienda. Claro, porque en el fondo toda la situación actual te pone restricciones y contrae toda la holgura que puede existir, ya sea para aumentar impuestos o aumentar drásticamente el gasto. Porque, por ejemplo, si se debate sobre aumentar impuestos, siempre un debate de nuevos impuestos, nunca vamos a tener la respuesta exacta del impacto que van a tener. Se pueden hacer simulaciones, se pueden hacer cálculos, y en un contexto como el actual, con todo lo que está pasando en el escenario internacional, se hace muy difícil que esos cálculos, que esas previsiones respecto a los cambios que se pueden querer llevar a cabo, efectivamente tengan el resultado o la respuesta que se esperaba. En torno a lo que se ha estado planteando en cuanto a elementos de sí llevar adelante, desde el gobierno estarían enfocándose en reducción de permisología, una agenda que ya está trabajando, se ha estado sacando en limpio en el Parlamento. También se alude a subsidiar las tasas de créditos hipotecarios. ¿Cómo ve esas dos medidas también para ir apuntalando efectivamente la agenda de procrecimiento de partida? Porque se había hecho estos diagnósticos en torno al tema de la permisología en más de una oportunidad, pero además en lo que tiene que ver con el elemento hipotecario, pero además le dejo espacio para que también nos plantee otros elementos que eventualmente podrían estar en la agenda. Parece que ahí nuevamente tuvimos dificultad con la conexión del profesor Emiliano Fuchs. Vamos a tratar de mejorar entonces nuevamente esta comunicación. A ver si lo podemos llamar de frentón ahora, porque pareciera que lo que tiene que ver con la señal de videollamada ha estado complicado. Así que vamos ahí a tratar de hacer nuevamente ese contacto y particularmente poder seguir dando contexto a lo que es este elemento complementario de lo que es la agenda en torno a la manera en que se enfrentan estos temas vinculados a la guerra arancelaria y que tienen también la posibilidad de ir sumando elementos para que también no nos quedemos en el escenario de no avanzar tal vez en lo estrictamente tributario, pero sí en otros elementos que pueden ser importantes en la agenda pro crecimiento. No sé si todavía no tenemos posibilidad de conectar con él. Ahí me avisa la producción cuando tengamos la posibilidad entonces de retomar esa conversación que es pertinente porque nos hemos quedado bastante en los elementos que han estado de la mano de esta guerra arancelaria, pero los efectos colaterales es importante también ir viéndolos en perspectiva. Así que vamos a estar ahí atentos a lo que nos vayan contando. Lo tenemos nuevamente ahí, profesor, ¿me escucha? Vamos a ver si lo... Sí, ya. Escucho súper bien. Sí, le había hecho la pregunta en torno a, efectivamente, viendo que no va a ser posible avanzar, o al menos ya pensando en otro gobierno, en temas estrictamente tributarios, sí se han establecido otras posibilidades en torno a avanzar en la agenda de permisología y también en subsidiar tasas de créditos hipotecarios. Junto a eso, ¿qué otros elementos cree usted, profesor, que serían interesantes explorar? Bueno, en relación al hecho de la permisología, se sabe el tema de que es una reforma, ¿cierto?, que es clave para Chile porque
todo lo que tiene que ver con agilizar los permisos, impacta directamente en la inversión que se realiza en el país y cómo ésta se materializa. Lo mismo con respecto a subsidiar los créditos, también yo creo que es una buena medida, sobre todo considerando el hecho de que, dada que la inflación no está convergiendo tan rápido como se esperaba a la meta que tiene, cierto, el Banco Central, esto va a llevar a que los recortes en las tasas de interés que vinimos viendo el año anterior no sean la regla este año y que por ende el crédito esté caro. Ujú. Por lo tanto, también es una medida que ayuda, cierto, a darle más dinamismo a la economía. Por otro lado, respecto a las medidas nuevas, el desempleo, como vemos, o el mercado laboral sigue teniendo ciertas rigideces que se han manifestado prácticamente durante los últimos 2, 3 años. Hemos observado que la tasa de desempleo ha estado en torno a 8,3, a 8,5, lo cual entonces yo creo que cualquier tipo de medida que pueda hacer o inyectarle más dinamismo al mercado laboral también es una buena medida. Por otro lado, también se han intentado en el último tiempo llevar a cabo ciertas reformas que ayuden a que la recaudación tributaria sea la que tiene que ser y que por ende haya menos mecanismos de elusión. Por ejemplo, hace algunos meses se Ujú. aprobó por parte del Servicio de Impuestos Internos una normativa que indica que el consumidor tiene que pedir boleta en los locales a los que va y que ya no se puede simplemente, ¿cierto?, a partir de un voucher o algo electrónico, dejarlo como Claro. si fuera una boleta. Eso, por ejemplo, lo que está haciendo es dándole a los consumidores el derecho, ¿cierto?, de ellos también oficializar como fiscalizadores de que lo que están pagando, por ejemplo, por concepto de IVA, efectivamente se vaya a las arcas fiscales. Todo ese tipo de medidas que hace más simple, que hace más efectiva la recaudación, son medidas que pueden ayudar. También, y esto ya es como muy a juicio personal mío y en base a Ujú. conversaciones que he tenido con otros colegas, el concepto de moral fiscal en Chile está muy poco explorado. La moral fiscal, como el nombre lo dice, es la actitud moral que las personas y que los contribuyentes tienen hacia pagar los impuestos que tienen que pagar. Y yo siento que muchas veces en Chile hemos dejado de lado la discusión sobre los aspectos morales y los aspectos de moral fiscal. Muchas veces tú puedes conversar con personas que tienen una moral muy alta, pero que en términos fiscales no están de acuerdo con pagar determinada cantidad de impuestos, no piden Ujú. boleta, etcétera. Entonces, algo que es más cualitativo, si se quiere, sería, por ejemplo, algún tipo de campaña relacionado con elevar la moral fiscal en Chile, hablar del concepto, debatirlo en los medios y poder en el fondo darle a entender a las personas que cuando uno no está pagando un impuesto no es que, como se dice, cierto, en el barrio la está haciendo o es algo positivo, sino que eso tiene repercusiones y no porque tengamos casos de políticos que han hecho mal uso de los recursos o ese tipo de cosas, vamos a dejar de creer en que los impuestos al final del día son una forma de redistribuir recursos en la sociedad y que el Estado está mandatado a hacer eso. Ujú. Profesor, ¿qué tan masificado está ese elemento de alguna manera relativizar esta moral fiscal? Porque claro, ahí nos decía efectivamente la actitud que puede tomar algún ciudadano, alguna ciudadana respecto a lo que ha estado ocurriendo con situaciones a gran escala, y que de repente, entre comillas, podría justificar cierta actitud. Sin embargo, no sé si hay datos concretos en torno a ese tema para también darle un poco de contexto también. Claro, en términos de datos, yo no conozco datos respecto a estimaciones de Ujú. moral fiscal, pero lo que sí, al menos desde la percepción, cierto, personal, yo siento, Ujú. yo creo que muchos de quienes nos escuchan van a estar de acuerdo, es que si uno, no sé, se retrotrae en el tiempo a 10, 20 años atrás, la relación que había con el pedir una boleta cuando uno está pagando algo que tiene IVA, el declarar correctamente ingresos, etcétera, al final del día, el descrédito de la política y todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la corrupción genera un impacto en la percepción que las personas tienen respecto a la legitimidad del fisco y de sus tareas, ¿cierto?, en materia fiscales. Entonces, claro, yo creo que por ahí va el tema de que tratar, no sé, nuestras autoridades, demostrar o recalcar la separación entre estos casos
cómo se recauda, cómo se gasta la plata, porque al final del día hoy es muy fácil, a partir de discursos muchas veces populistas de políticos a los cuales les conviene hablar de esto, cruzar los temas y dar a entender que, claro, porque dos, tres, un par de políticos utilizaron mal recursos, o en estos casos, ¿cierto?, destinaron recursos donde no tenían que destinarlos, los ciudadanos tenemos que dejar de pagar impuestos o intentar hacer lo posible para pagar lo menor que se pueda. No, yo creo que esto no es así, sino que hay que tratar los temas por separado, hay que ponerle cortapisa a la corrupción, pero hay que entender que todo lo que ha pasado en materia de corrupción hacia el pasado ha generado un impacto en esa moral fiscal y no es la misma, ¿cierto?, que la que teníamos varios años atrás. Y de hecho, el hecho de que no tengamos estimaciones oficiales también nos muestra que es un tema que en la academia se discute harto. Yo tengo un par de colegas que han hecho investigaciones relacionadas con cómo se puede, ¿cierto?, entender mejor la moral fiscal, y es un concepto que hasta donde entiendo en el Servicio de Impuestos Internos lo manejan porque es una forma en la cual esto le permite a ellos poder focalizar mejor estrategias de fiscalización. Profesor, antes de cerrar este tema, recién hablábamos del elemento de poder exigir boletas finalmente en vez de este voucher, como un elemento además que puede ser bien importante en torno a esta agenda que se pueda generar en torno a esta moral fiscal. Pero administrativamente, ¿se podría echar mano a algo más? Yo creo que administrativamente es un poquito más difícil. Ya. Por el hecho de que la capacidad de fiscalización, ¿cierto?, que tiene el Servicio de Impuestos Internos está en gran parte determinada por sus dotaciones de personal y por las tecnologías, ¿cierto?, de fiscalización que pueden generar y administrar su dotación de personal. Entonces, dado la estrechez, ¿cierto?, del escenario de holgura fiscal, yo administrativamente lo veo un poco más difícil. Por eso siento que quizás es mucho mejor jugarse la bala de la opinión pública, de cómo yo puedo fortalecer la opinión pública y a partir de campañas, ¿cierto?, concientizar a la opinión pública sobre este concepto de moral fiscal que al final del día nos atañe a todos y que es el pequeño papel o el pequeño granito de arena que puede hacer cada ciudadano a que las arcas fiscales estén en una mejor posición que la que estamos observando. Nosotros estamos a esta hora con el economista, profesor del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, Emiliano Fuchs Jara, hablando de este escenario que se ha configurado en torno al ámbito tributario a propósito de la guerra arancelaria y cuáles son efectivamente lo que se va a dejar de hacer y qué otros elementos van a poder ser o sería interesante que sigan analizando y proyectando desde el Estado. Profesor, ¿se puede seguir ajustando el gasto fiscal? Porque ese es otro de los puntos, al menos desde ciertas trincheras políticas que se ha planteado, tomando en cuenta además este escenario fiscal que para muchos no es el más halagüeño. Sí, es verdad, como usted menciona, que hay amplios espacios, ¿cierto?, del espectro político que han apuntado hacia disminuir el gasto fiscal. Inclusive ahí uno ve cómo se van, ¿cierto?, contagiando a veces las opiniones y también a veces las malas prácticas. Yo he escuchado también, estudiantes me han preguntado qué opinión tengo, por ejemplo, sobre eliminar ministerios, que como sabemos en otros países se ha hecho con el argumento de que esta eliminación, ¿cierto?, de ministerios contrae el gasto fiscal. Mi opinión es que es distinto contraer el gasto fiscal mediante recortes a contraer el gasto fiscal mediante intentar hacer más eficiente ese gasto fiscal. Mi opinión es que, y no solamente en mi opinión como técnico, sino a partir de lo que he visto en la sociedad y lo que hemos visto en los últimos años, es que Chile tiene un contexto social en el cual los gastos que actualmente está haciendo el Estado es muy difícil que se reduzcan, porque tampoco es que el Estado de Chile lleve a cabo mucho gasto social en materia, ¿cierto?, de pensiones, educación hoy día es una carga en términos fiscales importante, pero todos los gastos que se están realizando, si tú los llegas a cortar, van a desequilibrar ciertos aspectos de la sociedad que pueden llevar a que el contrato social, ¿cierto?, la legitimidad democrática del sistema en el que vivimos pueda volverse a ver cuestionada, como vimos que pasó en los años anteriores. Por lo tanto, yo creo que disminuir gasto a partir de recortes drásticos a distintas esferas no es la vía, sino que la vía es analizar en aquellas distintas reparticiones públicas en las cuales hay una evaluación, ¿cierto?, de la eficiencia del gasto, buscar la forma en las cuales esa eficiencia se puede mejorar.
por ejemplo, lugares en los cuales hayan más de una unidad que buscar la forma en la que esas unidades se puedan, por ejemplo, fusionar, que yo lo he visto en varios ministerios que se ha llevado a cabo ese tipo de medidas. Eso es, por ejemplo, una forma de hacer más eficiente el gasto. Otra forma es ver si, por ejemplo, en determinadas situaciones hay más, ¿cierto?, de una autoridad que tiene que ver o que decide ciertos recursos sobre determinado tema, intentar, ¿cierto?, que eso se centralice, que sea solamente una autoridad. Y algo que a mí me atañe mucho porque es mi área de especialización en materia de investigación es, ya sea desde el punto de vista de los legisladores, desde el punto de vista de la autoridad y también desde el punto de Sí. vista que podemos hacer en la academia y en la ciudadanía, impulsar y legitimar todo lo que se pueda la evaluación de impacto de las políticas públicas. Hoy en día hay mucha política pública que se lleva a cabo, que implica recursos, que se implementa, que se gastan esos recursos, pero el ciclo completo de la evaluación final del impacto real en los outputs deseados, en materia económica, que está teniendo la política pública, no es la norma en Chile. Entonces, por ejemplo, la iniciativa de crear una agencia de evaluación de las políticas públicas y de la productividad, yo creo que ayudaría de sobremanera a dos cosas. Uno, a que el Estado pueda hacer más eficiente el gasto público, y dos, a entender las formas en las cuales le podemos generar más dinamismo a la economía e Sí. intentar generar aumentos de productividad que, como sabemos, lleva estancada prácticamente 15 años, y por ahí es donde está la verdadera batalla en términos de generar crecimiento económico para el mediano y largo plazo. Lo último, profesor, en lo estrictamente tributario, también hay quienes están mirando ciertas exenciones tributarias para echar mano y efectivamente el poder eliminarlas. Algo que se ha estado conversando hace tiempo en todo caso, ¿ah? Y que tal vez en este contexto sería un buen ejercicio, no sé cómo lo ve. Y claro, la exención, ¿cierto? Normalmente lo que uno tiene que identificar es si al final del día la recaudación a ese, llamémosle el impuesto X, ¿cierto? Al cual se va a generar una exención. Hay que analizar si la recaudación de ese impuesto efectivamente está por debajo, ¿cierto?, de lo que se está esperando, si es que es un impuesto que genera algún tipo de distorsión o algún tipo, ¿cierto?, de mala asignación de recursos, claro que son buenas. Y como en Chile las distintas cambios tributarios que se han ido llevando a cabo no siempre han tenido por completa consideración las medidas tributarias que habían previamente, hay a veces que hay medidas en las cuales se pueden revisar, se puede analizar si están generando la recaudación que se quiere o no, y si no están generando esa recaudación, y además, como todo impuesto, distorsiona la asignación de recursos, claro que es una muy buena medida generar las exenciones, sobre todo cuando tienen que ver con la pequeña y la mediana empresa, la contratación de empleo, todo ese tipo de medidas que puedan darle mayor dinamismo al mercado laboral, a la producción económica, en el contexto en el cual estamos, es importante porque todavía no lo vemos, pero es muy probable que todo el contexto internacional, al hacer que el mundo va a demandar a nivel de comercio internacional menos productos, y siendo que somos un país que nos basamos en gran parte, ¿cierto?, en las exportaciones que le vendemos al mundo, al contraerse esa demanda, en algún momento vamos a sentir contraída la demanda por nuestras exportaciones. Entonces hay que buscar maneras de darle mayor dinamismo a la economía. Bueno, profesor, obviamente importante el poder ir estableciendo estos criterios para luego eventualmente ir evaluando las posibilidades de poder ir siendo un poquito más tal vez atrevidos en los temas tributarios y, como decíamos, tal vez ya en un próximo gobierno, si es que esta incertidumbre a nivel planetario con la guerra arancelaria va decantando, se pueda sacar adelante entonces propuestas tributarias un poco más ambiciosas. Muchas gracias como siempre, profesor, por el tiempo. La tercera fue la vencida, así que ahí pudimos conversar finalmente. Un abrazo, que esté muy bien. Un placer siempre, Rodrigo, que tengan muy buen día usted y todos quienes nos están escuchando. Igualmente, Chau, chau, chau. profesor.